Magistrada, magistrados, Secretaria General de Acuerdos, hoy 22 de junio de 2021, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 24 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, ministro presidente. Presente, y aprovecho para saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de Acuerdos. Gracias. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señora secretaria general. Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho para saludar magistrada, magistrados, secretaria general, magistrado de la cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente lo expresarán ratificándolo de manera expresa, y en caso de que alguno de los presentes requiera hacer uso de la voz, le pido de favor requiera el uso de la voz levantando su mano derecha. A continuación, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de Acuerdos, verifiquen la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día, y por último, asuntos generales. Asimismo, por petición del magistrado ponente, el toca 397/20 PL, listado como quinto punto del orden del día, se retira de la sesión. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del toca 2/20 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, ministro presidente. En efecto, hago alusión al recurso de reclamación radicado bajo el toca 2/20, interpuesto por la autorizada de la parte actor en el proceso de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala del proceso administrativo número 508/19, en donde por una parte sobreseer respecto a la orden de inspección
acta de inspección y el consecuente procedimiento administrativo sancionador en sí mismo, así como la resolución impugnada, y también se decreta la nulidad para el efecto de que la demandada emita otra resolución debidamente fundada y motivada. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por la reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de sus antecedentes cronológicos. Una ciudadana presentó demanda de nulidad en contra de la resolución de 17 de diciembre de 2018 emitida en el expediente administrativo, así como la orden de inspección, acta de inspección e imposición de la multa, orden de demolición y o retiro y o desmantelamiento de la estructura de lámina galvanizada y barra perimetral instalada en la planta alta de un inmueble ubicado en la ciudad de León, Guanajuato. Actos dictados dentro de un procedimiento administrativo. Seguida la secuela procesal, el magistrado de segunda sala determinó que se configuraba la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido por la fracción segunda del artículo 262 del mismo Código en comento, sobreseyó el proceso respecto de la orden de inspección, acta de inspección y el consecuente procedimiento administrativo sancionador en sí mismo, así como la resolución impugnada solo en cuanto a la falta administrativa reprochada a la parte actora. De igual forma, decretó la nulidad para el efecto de que el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, emitiera otra determinación en la que subsanara la violación formal en la que incurrió. Esto es, funde y motive la resolución únicamente en cuanto a la individualización de la sanción pecuniaria impuesta y en cuanto a la imposición de las demás obligaciones que denominó como demolición y o retiro y o desmantelamiento de la estructura de lámina galvanizada y barda perimetral. Ante este panorama, quien representa a la parte actora presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis y resolución. El único agravio a juicio de esta ponencia es fundado y por ello suficiente para revocar la sentencia que se recurre por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala quien representa a la parte actora que no se debió sobreseer el proceso de origen en virtud de que los actos de autoridad que se impugnan consistentes en la resolución 17 de diciembre de 2018, así como la multa impuesta, se encuentran dirigidos directa y personalmente a su representada, de donde deriva su interés jurídico para presentar la demanda de nulidad ante este órgano jurisdiccional. Es así que el artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato contempla que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. De la lectura del artículo 251 en comento se hace evidente que el interés jurídico es un requisito procesal ineludible, mismo que se ve satisfecho cuando un ciudadano es titular de un derecho protegido por la norma jurídica y dicho derecho se ve vulnerado en virtud de un acto de autoridad. De los acuerdos y actuaciones que integran el proceso administrativo de origen se desprende lo siguiente, que el 21 de agosto de 2018 se emitió la orden de visita por parte del director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León para inspeccionar al domicilio de la parte actora. Con base en la orden de referencia, el 30 de agosto de 2018 se celebró visita de inspección y se elaboró el acta de inspección dirigida a la hoy actora. Derivado del acta de inspección se emitió la resolución 17 de diciembre de 2018 en la cual el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, ordenó la demolición y o retiro y o desmantelamiento de la estructura de lámina galvanizada y barda perimetral en la planta alta de un inmueble ubicado en la ciudad de León, Guanajuato, e impuso una sanción pecuniaria por determinada cantidad. De la narración de hechos que precede se desprende que la Dirección de Verificación Urbana emitió y ejecutó orden de visita dirigida a la actora, afectando su persona y domicilio. Por ende, la actora sí goza de interés jurídico debido a que ésta tiene derecho a que los actos de molestia o privativos que se lleven a cabo en contra de su persona, propiedades, posesiones, bienes o derechos, se efectúen respetando las formalidades esenciales del procedimiento. Para tales efectos se invoca inclusive, como hecho notorio, el recurso de reclamación 31/21 aprobado en sesión por este mismo pleno el 26 de mayo de 2021, en donde se resolvió un asunto precedente en similares circunstancias. En esta tesitura, ante lo fundado del agravio esgrimido por el reclamante
y con la finalidad de no dejar en incertidumbre jurídica a las partes, lo procedente a juicio de esta ponencia es reasumir jurisdicción, lo que implica que esta ponencia se hará cargo de los aspectos no abordados en la sentencia de mérito para efectos de analizar y examinar los conceptos de impugnación que la CUO omitió abordar en el fallo reclamado. Así entonces, la competencia de la autoridad administrativa es una cuestión de orden público que debe ser analizada de forma preferente e incluso de oficio por el parte del juzgado. No obstante, la parte actora en los conceptos de impugnación cuarto y quinto de su escrito inicial de demanda aduce la falta de competencia de la autoridad para sancionarla y ordenar la demolición en los términos relatados. De lo anterior se procede al análisis del tema, habida cuenta de que el pronunciamiento de falta de atribuciones por parte del órgano jurisdiccional conllevaría, necesariamente, la declaración de la nulidad total del acto de resolución combatida, sin que importe que se trate de la ausencia total de fundamentación de la competencia o su debida o insuficiente fundamentación. En este caso, la orden de visita de inspección de fecha 21 de agosto de 2018 fue emitida por el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, y la resolución final de 17 de diciembre de 2018 se expidió por el mismo director. En su escrito de demanda, el actor refirió la falta de competencia de dicha autoridad, indicando que no la posee de origen y que en sus actuaciones no la fundamentó debidamente. En respuesta a este planteamiento, el director de verificación urbana sostuvo que es autoridad competente respecto de los actos que se le atribuyen, lo anterior de acuerdo con los fundamentos legales que en ellos se citaron, entre otros el artículo 77, fracción 18ª de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículo 11, fracción 3ª del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato. Esta ponencia considera fundados y suficientes los conceptos de impugnación que esgrime la parte actora para decretar la nulidad del acto combatido, según se explicará a continuación. En principio, resulta indispensable citar el contenido del marco jurídico cuya aplicación se señala como indebida, esto es, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en su artículo 77, que establece como atribuciones del presidente municipal, entre otras, imponer las sanciones que correspondan por violación a esta ley a los reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, acuerdos y demás disposiciones administrativas de observancia general. Asimismo, dicha fracción 18ª del artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal refiere que dicha facultad podrá ser delegada. Por su parte, el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, en sus numerales 11, fracción 3ª y 525, en lo medular refieren, el primero de ellos, el numeral 11, que el presidente municipal, en materia de desarrollo urbano, además de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica Municipal y el Código Municipal, tendrá, entre otras, la de imponer sanciones y medidas de seguridad que correspondan por violaciones a dicho código, facultad que ejercerá a través de las dependencias municipales que en este mismo ordenamiento se delega. Asimismo, el artículo 525 de la misma codificación refiere que corresponde a la dirección imponer por delegación expresa que el presidente municipal, en los términos del artículo 67, fracción 18ª de la Ley Orgánica Municipal, las sanciones que correspondan por violaciones a las materias de su competencia. De lo anterior se sustrae que es el presidente municipal quien originariamente tiene la potestad para imponer sanciones en caso de violaciones a las normas que describe el artículo 77, fracción 18ª de la Ley Orgánica Municipal de referencia, dentro de las cuales se encuentran los reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general. Del mismo precepto legal se advierte que dicha facultad es delegable, tal como se desprende de los ordenamientos legales antes referidos, tanto del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, como del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, que establece que el ejercicio de la facultad sancionadora que refiere hacia la Dirección de Verificación Urbana estará condicionada a la delegación expresa que de la misma realice el presidente municipal a su favor. De este modo, se colige que si bien el director de verificación urbana puede atender al contenido de las normas antes citadas para fundamentar su potestad sancionadora, ésta debe estar previamente delegada de forma expresa a su favor
por parte del presidente municipal de León, Guanajuato, en términos del artículo 77, fracción 18ª de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Es así que la potestad sancionadora que se refiere en las normas que citó la autoridad demandada para fundamentar su competencia requiere, para su eficaz ejercicio, que el presidente referido realice una delegación expresa, misma que además deberá publicarse en el órgano de difusión oficial. Sin embargo, en el caso que se presenta, dentro de la fundamentación de la resolución combatida, no se hace mención a la existencia y publicación del acto mediante el cual el presidente municipal de León haya delegado de forma expresa a la Dirección de Verificación Urbana del referido municipio la potestad sancionadora que se refiere al artículo 525 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato. Cabe precisar que si bien el artículo 135, fracción primera del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, indica que la Dirección de Verificación Urbana tiene la atribución de imponer sanciones por delegación expresa que el presidente municipal le otorga en los términos del artículo 77, fracción 18ª de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, de conformidad con el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, lo cierto es que de dicho enunciado no puede desprenderse la delegación expresa a que hace mención. Ello es así, toda vez que el reglamento en comento fue emitido por el Ayuntamiento Municipal de León en ejercicio de la facultad que para ello le confiere el artículo 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta línea de pensamiento, si el artículo 77, fracción 18ª de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece que el presidente municipal posee la atribución originaria de imponer las sanciones que correspondan por violación a dicha ley, a los reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, acuerdos y demás disposiciones administrativas de observancia general, y que dicha facultad podrá ser delegada, se colige que es exclusivamente el presidente municipal quien puede delegar dicha atribución, no así una autoridad distinta, como en este caso lo es el ayuntamiento municipal, aun y cuando el presidente integre dicho cuerpo colegiado. Pues no es dable delegar la atribución en comento a través de una norma expedida por una autoridad distinta, dado que en ese supuesto el presidente municipal no actúa por sí mismo, sino como integrante del ayuntamiento, que es la autoridad que posee la facultad reglamentaria en mención. De aquí que, para que el presidente municipal transmita la atribución referida en el multicitado artículo 77, fracción 18ª, debe realizar un acto delegatorio por sí mismo, sin que sea dable equiparar la expedición de una norma reglamentaria por parte del ayuntamiento a un acto delegatorio expreso emitido por el propio presidente municipal. Pues como ya se dijo, en ese caso actúa como integrante de dicho cuerpo colegiado en ejercicio de su potestad reglamentaria de este último, y no de forma independiente en uso de su atribución como autoridad delegante en términos del artículo 77, fracción 18ª de la Ley Orgánica Multicitada. Es así que los conceptos de impugnación en estudio relativo a la indebida fundamentación de la competencia respecto de la emisión de la resolución sancionadora dictada el 17 de diciembre de 2018 por el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, dentro del procedimiento administrativo debatido, resultan ser fundados y suficientes para declarar la nulidad total, pues la omisión de un acto delegatorio expreso del presidente municipal de la atribución en comento a favor de la citada autoridad actuante actualiza el incumplimiento de los elementos de validez previstos en el artículo 137, fracciones primera y sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Además de los razonamientos contenidos en este apartado, sirve de su fundamento lo dispuesto en los artículos 300, fracción segunda, y 302, fracciones primera y cuarta del Código aludido. Dado el sentido del fallo, es innecesario que se analicen los restantes conceptos de impugnación que se hicieron valer en el escrito inicial de demanda en contra de los actos procedimentales consistentes en la orden de inspección y el acta de inspección, pues ello a nada práctico conduciría si de cualquier manera la resolución final que se propone a este pleno con base en los argumentos antes esgrimidos es
la anulación de la resolución dictada. En esta línea argumentativa, ante lo fundado del disenso, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este Pleno, es revocar la sentencia recurrida, reasumiendo jurisdicción y decretando la nulidad total del acto impugnado. Ello con fundamento en lo previsto por los ordinales 25, fracción tercera, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y 300, fracción segunda, y 302, fracciones primera y cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrado presidente. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? Lo anterior en virtud de que formulo voto particular conforme a lo estipulado por los artículos 23 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 9, párrafo tercero del Reglamento Interior del mismo tribunal. Respecto de la ponencia del TOCA número 2, diagonal 21 PL, presentado por el magistrado de la primera sala de este tribunal, relativa al recurso de reclamación promovido en contra de la sentencia dictada el 31 de octubre de 2019, por el suscrito en el proceso administrativo número 508, diagonal segunda sala, diagonal 19. Formulo este voto particular disiento de la ponencia expuesta por las consideraciones que a continuación expongo. En efecto, es el caso que el director de verificación urbana de la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, emitió la orden de visita dirigida a la parte actora en el proceso de origen. Sin embargo, esa circunstancia por sí sola no le otorga a esta el interés jurídico para impugnar en el proceso administrativo los actos del procedimiento administrativo de inspección, expediente número 194, diagonal 2008-C. Así, el destinatario de la orden de inspección carece de interés jurídico en virtud de que la construcción de la estructura de lámina galvanizada y de la barda perimetral en la planta alta del inmueble ubicado en Francisco y Madero número 827, zona centro de la ciudad de León, Guanajuato, constituye una actividad reglamentada y para ello se requiere del permiso de construcción respectivo, siendo el caso que la parte recurrente no lo obtuvo previamente a la construcción. En relación con el interés jurídico, el artículo 243, párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece que los actos o resoluciones emitidos por el Ayuntamiento, el presidente municipal y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa o los juzgados administrativos cuando afecten el interés jurídico de los particulares. En ese sentido, el artículo 9, párrafo segundo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dispone que el interesado es quien tiene un interés jurídico, mientras que el artículo 251, primer párrafo, fracción segunda, inciso A del mismo código, establece que solo podrá intervenir en el proceso quien tenga interés jurídico, preceptos que en lo conducente establecen. Artículo 243. Los actos y resoluciones administrativas dictados por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando afecten intereses jurídicos de los particulares. Ejercida la acción ante cualquiera de ellos, no podrá impugnarse ante el otro el mismo acto. Artículo 9. Interesado es todo particular que tiene un interés jurídico, interés jurídico respecto de un acto o procedimiento por ostentar un derecho subjetivo o un interés legalmente protegido. Artículo 251. Solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Fracción primera, tendrán el carácter de actor inciso A, los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa. Por su parte, el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del 16º Circuito ha sostenido que el derecho subjetivo se entiende como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma
objetiva del derecho y supone la conjunción de dos elementos inseparables, a saber, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Al respecto, se reproduce el criterio sustentado en una tesis aislada del referido tribunal bajo el siguiente rubro: legitimación para interponer el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato corresponde solo a quien tenga un derecho, corresponde a quien tenga un interés jurídico. Hasta aquí la cita. Mientras que la primera sala del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, respecto al interés jurídico en el proceso administrativo, sostiene el criterio visible en la página de internet tcagto.gov.mx. Interés jurídico, concepto. Hasta aquí la cita. Así las cosas, conforme a lo expuesto, para la procedencia del proceso administrativo es requisito sine qua non que el promovente cuente con interés jurídico y que acredite que el acto de resolución combatida afecta de modo cierto e inmediato su esfera de derechos, pues el interés jurídico se asume como la lesión en los intereses, en la persona o en el patrimonio del gobernado respecto de bienes reales y objetivos cuya afectación debe ser susceptible de apreciarse en forma objetiva para que pueda constituir un perjuicio. De este modo, cabe enfatizar que en el proceso administrativo el interés jurídico es el derecho subjetivo tutelado a favor del accionante por una norma jurídica. En ese contexto, antes de la emisión del acto combatido, es menester que exista un derecho subjetivo legalmente reconocido o protegido a favor de la parte actora por un precepto jurídico en una ley o en un reglamento, y en segundo lugar, que en autos del sumario se acredite una afectación a su esfera de derechos. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que, según lo señalado por los artículos 291 y 292 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, toda construcción, ampliación, modificación, reparación o demolición de una construcción o realización de trabajos especiales en un inmueble ubicado en el territorio del referido municipio se requiere del permiso de construcción respectivo, preceptos que disponen lo siguiente. Artículo 291. El permiso de construcción es el documento expedido por la dirección en el cual se autoriza a los propietarios o poseedores de un bien inmueble para construir, ampliar, modificar, reparar o demoler una construcción y realizar trabajos especiales en los términos y bajo las condiciones previstas en el presente código. Artículo 292. Requieren permiso de construcción, fracción primera, las obras nuevas que impliquen edificaciones, estructuras y instalaciones. Fracción segunda, ampliaciones. Fracción tercera, reconstrucciones. Fracción cuarta, reestructuraciones. Fracción quinta, restauraciones de bienes inmuebles catalogados. Fracción sexta, autoconstrucción. Fracción séptima, demoliciones, y fracción octava, especiales. Las fracciones previstas en este artículo constituyen en sí mismas modalidades del permiso de construcción, dada la particularidad que ostentan en materia de requisitos para su obtención, alcances y supuestos que habrán de expedirse, ello de conformidad con lo establecido en este código. De los numerales expuestos, resulta que el permiso de construcción es lo que origina el derecho subjetivo, y si la parte justiciable no lo obtuvo, entonces respecto a la orden de inspección no existe derecho que preservar, pues se insiste, si estamos en presencia de una actividad reglada, los actos administrativos dirigidos a la persona y en el domicilio de la parte actora solo le otorgan interés jurídico para impugnar la imposición de la multa y por ende no se encuentra legitimado para controvertir los actos previos a la aplicación de la sanción económica en el procedimiento administrativo de inspección. En esa línea argumentativa,
Tenemos que, partiendo de esta premisa, no existe impedimento para concluir que la orden de inspección, la visita de inspección, la orden de demolición y o el retiro y o desmantelamiento de la estructura de lámina galvanizada y barda perimetral instalada en la planta alta del inmueble ubicado en Francisco y Madero, número 827, zona centro de la ciudad de León, Guanajuato, solo pueden ser controvertidos por quien cuenta con el permiso respectivo, porque este es el acto administrativo que origina el derecho subjetivo administrativo e incluso los derechos humanos, ya que no debe perderse de vista que, como se dijo, se trata de una actividad regulada. Al respecto, se reproduce el criterio orientador sostenido en la tesis sustentada bajo el siguiente rubro: la sanción por falta de permiso para la instalación de anuncios espectaculares en el municipio de León, Guanajuato, cuando se impugne en el proceso administrativo local. El tribunal de la materia deberá ceñirse al estudio de su legalidad, sin poder analizar los actos preliminares de verificación que le anteceden, aplicación analógica de la jurisprudencia segunda diagonal J 253 diagonal 2009. Hasta aquí la cita. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis bajo el siguiente rubro: contencioso administrativo del Distrito Federal, cuando se impugna la resolución por la que se impone una sanción ante la falta de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso de actividades reguladas, el tribunal debe ceñirse, en su caso, al estudio de la legalidad de la sanción impuesta. Hasta aquí la cita. Por lo expuesto, si la parte actora no cumple con el mencionado requisito de procedencia de la acción de nulidad respecto de la orden de inspección, por no contar con el permiso de construcción, entonces carece de interés jurídico para intentar la demanda de nulidad que dio origen al proceso administrativo primigenio, ya que, como quedó apuntado, la exigencia para la procedencia del proceso es el interés jurídico y no el interés legítimo, ya que son diferentes. Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato bajo el siguiente rubro: interés jurídico, su diferencia con el interés legítimo e interés simple. Hasta aquí la cita. En esa medida, el juzgador se encuentra constreñido a abordar el estudio de la legalidad de la multa impuesta a la parte actora por la cantidad de 40,300 pesos en el segundo punto resolutivo de la resolución de fecha 17 de diciembre de 2018, dictada en el proceso administrativo de inspección de expediente número 194 diagonal 2018-C por el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato. Por lo expuesto, con antelación, en la especie resulta improcedente el proceso administrativo de origen en virtud de que se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido por la fracción segunda del artículo 262 del mismo Código, debe prevalecer el sobreseimiento del juicio. Acto seguido, someto a votación el TOCA que se ha expuesto y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 2/20 PL fue aprobada por mayoría de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. El de la voz: haré llegar mi voto particular que he expuesto a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 165/21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado.
Gracias, magistrado presidente. En efecto, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 165/21, interpuesto por la parte actora en el proceso de origen. En contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso número 14/21, en el cual, entre otras cuestiones, se desechó la prueba pericial ofertada. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la resolución emitida por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas el 16 de diciembre de 2019, la cual le tocó conocer a la sala especializada de este tribunal. Seguida la secuela procesal, mediante acuerdo de 26 de octubre de 2020, el magistrado, además de admitir a trámite la demanda en torno a la materia del recurso, desechó la prueba pericial en materia de medicina con especialidad en ginecología y obstetricia. Ante este panorama, la parte actora presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Al respecto, esta ponencia estima infundado el agravio en estudio por las siguientes consideraciones. En principio, del artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que la autoridad ante quien se tramite el proceso acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando aquellas que no fuesen ofertadas por el promovente conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias, siendo el efecto ulterior de esa determinación negativa, con independencia del formalismo semántico con que se exprese, la imposibilidad jurídica y fáctica para que se desahoguen dichas probanzas. Ahora bien, dicho ordinal debe interpretarse conjuntamente con el diverso 46 de la misma codificación en comento, porque si bien es cierto que este último dispositivo establece que en el proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos, sin embargo, el contenido de dicho ordinal no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y desahogar invariablemente cualquier prueba que se ofrezca, sino que, para su admisión, deben cumplirse con los principios de pertinencia e idoneidad. Esto es, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Y el segundo principio, regido a su vez por los de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. De modo que recibir una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia, consagrada en el ordinal 17 de nuestra Carta Magna. Bajo esta premisa, con la finalidad de evitar por economía procesal diligencias innecesarias y en atención a los principios de expeditez en la administración de justicia, atendiendo a que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, esta ponencia señala que resultó acertada la determinación del magistrado instructor en torno al desechamiento de la prueba pericial en materia de medicina con especialidad en ginecología y obstetricia, pues ésta se debió de ofrecer dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa debatido en el proceso de origen. Lo anterior en virtud que en el proceso administrativo el magistrado responsable solo analizará la legalidad o ilegalidad de procedimientos administrativos disciplinarios con los elementos aportados en el mismo, esto es, tanto las pruebas que la presunta responsable ofreció, como las pruebas de la autoridad sancionadora, así como su respectiva valoración y admiculación. En ese sentido, de admitirse en el proceso pruebas que no fueron ofertadas por las partes en el procedimiento disciplinario, dejaría a estas en desigualdad procesal, pues no solo la presunta responsable estaría en posibilidad de ofrecerlas, también podría serlo las autoridades sustanciadoras y resolutoras. Así
el magistrado estaría resolviendo sobre cuestiones no debatidas en el procedimiento disciplinario de origen. Por ello, la falta de oportunidad en la presentación de la prueba la hace no ofertada conforme a derecho, esto es, la misma debió presentarse en el procedimiento primigenio, pues se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio, donde uno de los principales objetivos es precisamente recabar las probanzas idóneas, tanto por parte de la autoridad sustanciadora como por la presunta responsable, para en la resolución determinar si existe o no responsabilidad por parte del servidor público. Suponer lo contrario sería dotar a las partes de otra oportunidad para continuar de facto con la secuela de un procedimiento punitivo que ya concluyó. Por ello, si en el procedimiento de responsabilidad administrativa debatido, quien ahora recurre no ofreció la prueba pericial en materia de medicina con especialidad en ginecología y obstetricia, en el proceso de origen ya no es el momento procesal oportuno, pues se trastocaría la paridad procesal de las partes. Ello en virtud de que la autoridad demandada no estuvo en posibilidad jurídica de valorarla en el procedimiento disciplinario. No debe perderse de vista que el proceso contencioso administrativo se rige por los principios del litis cerrado. Por lo tanto, la parte actora solo puede controvertir en el proceso contencioso de origen las cuestiones hechas valer en el procedimiento disciplinario que no hubieran sido atendidas o analizadas por la autoridad. Por lo tanto, se reitera que tratándose de procedimientos disciplinarios, en el proceso administrativo no es el momento procesal oportuno para ofertar una prueba que debió desahogarse precisamente en dicho procedimiento administrativo punitivo. En el orden de ideas precisado, y ante lo infundado del único agravio que esgrime el justiciable, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo reclamado. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación u comentario sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 165, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, procedo a exponer la ponencia correspondiente a esta segunda sala. En principio, cabe precisar que se retiró la ponencia relativa al TOCA 397, diagonal 20 PL, listado como quinto punto del orden del día. Acto seguido, continúo con el listado de las ponencias correspondientes a esta segunda sala. Ahora, procediendo a someter a consideración de este honorable pleno el TOCA 122, diagonal 21 PL, listado como sexto punto del orden del día. Relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo de 4 de enero de 2021, dictado en el proceso administrativo 803, diagonal cuarta sala, diagonal 20, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se tuvieron por no admitidas las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la omisión de tramitar su solicitud que se le otorguen concesiones. Segundo,
La Dirección General de Movilidad y Transporte Municipal de Celaya, Guanajuato, contestó y adjuntó como pruebas de su parte los documentos en los cuales consta el trámite que se ha dado a la solicitud de la parte actora. Tercero, la parte actora objetó los documentos de referencia y adjuntó pruebas. Cuarto, en el acuerdo recurrido se admitió la objeción y se tuvieron por no admitidas las pruebas conforme a los artículos 46 y 83 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que son supervenientes. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en esencia adujo que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que las pruebas de origen de la presente controversia son supervenientes, ya que tienen por objeto acreditar la objeción que interpuso en contra de los documentos adjuntados a su contestación. Es fundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El artículo 86 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Guanajuato señala que las partes podrán objetar las pruebas documentales. Dentro de este marco legal, tenemos que en la contestación de demanda, la Dirección General de Movilidad y Transporte Municipal de Celaya, Guanajuato, adjuntó como pruebas de su parte los documentos en los cuales consta el trámite que ha dado a la solicitud de mérito, dirigidos a miembros de un consejo directivo que al parecer de la parte actora es ilegítimo. La parte justiciable objetó las pruebas ofrecidas en la contestación y a su vez adjuntó pruebas de origen de la presente controversia, consistentes en promociones presentadas ante la autoridad, a través de las cuales adjuntó los documentos que a su parecer amparan la designación de los legítimos miembros del Consejo Directivo de la persona moral actora. De esto se desprende que las pruebas de la presente controversia no se relacionan con el fondo del asunto planteado en el proceso de origen, sino que únicamente se relacionan con la objeción de los documentos. Ahora bien, la objeción en cuanto a su alcance y valor probatorio de las pruebas documentales aportadas por la autoridad demandada en el proceso de origen únicamente constituyen una oposición a la pretensión del oferente, que desea que esos medios de convicción sean dignos de valoración al momento de emitir la sentencia que en derecho proceda. En esa línea argumentativa, cuando en términos generales se objete en cuanto a su alcance y valor probatorio, corresponde al objetante la carga de acreditar los hechos en que descansa su objeción, dado que si no ofrece medios de convicción, no destruye la pretensión de probar los hechos que se funda a la contestación de la demanda del director de Movilidad y Transporte del municipio de Celaya, Guanajuato. De modo que, de omitirse demostrar la discrepancia alegada por parte de la parte actora, entonces resultará evidente que las pruebas admitidas a la referida autoridad tendrán eficacia demostrativa para acreditar el punto en cuestión que se pretende comprobar en el juicio de origen. Así las cosas, el efecto de la objeción consiste en evitar que se produzca el reconocimiento tácito, con lo cual se logra que el valor probatorio de la prueba documental, en estas condiciones, la parte recurrente pretende que los medios de convicción que formalmente se le emitieron carezcan de pleno valor probatorio y no demuestren los hechos afirmados por su oferente en la contestación de demanda. Siendo lo anterior así, tenemos que las pruebas no admitidas a la parte recurrente están encaminadas a demostrar que el alcance probatorio únicamente se debe relacionar con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, es decir, en cuanto al valor probatorio de los elementos de prueba admitidos en el proceso primigenio al director de Movilidad y Transporte del municipio de Celaya, Guanajuato. Por ello, frente al ofrecimiento de las pruebas de mérito, no nos encontramos en el supuesto de los artículos 46 y 83
del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, sino del artículo 86 del mismo ordenamiento jurídico. En ese contexto, la Sala de Origen, al admitir la objeción de documentos y tener por no admitidas las pruebas objeto de la controversia, transgrede el artículo 86 del citado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, ya que deja a la parte actora imposibilitada de demostrar su objeción. De ahí que se califique de fundado el concepto de agravio objeto de estudio. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno modificar el acuerdo recurrido para el efecto de que se admitan las pruebas ofrecidas con la objeción de documentos, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrada, magistrados. Magistrada, magistrado, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 122, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 17, diagonal 21 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 17, diagonal 21, interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 36, diagonal 2020. El proceso de origen se promovió en contra de la resolución emitida por la autoridad ahora recurrente, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa del actor porque incumplió con la obligación prevista en el artículo 11, fracción primera, de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios en relación con el artículo 73 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado. Lo anterior resultó así, a decir de la autoridad, porque el actor autorizó la tabla comparativa de aspectos técnicos de una licitación pública donde se indicó que un proveedor cumplía con los requisitos establecidos, no obstante que ello no era así. En el fallo recurrido, la Sala dictó la sentencia correspondiente en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada porque la conducta reprochada al actor no encuadraba en la hipótesis normativa descrita en el artículo 73 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado, porque no se le imputó la contravención a una disposición que le obligara a revisar la tabla comparativa. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme señala que la elaboración de la tabla a la que se refiere el artículo 73 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado implica su autorización, es decir, la aprobación de la información vertida. En ese sentido, la autoridad sostiene que si la responsabilidad de lo plasmado en la tabla comparativa atañe a los solicitantes y en el caso se demostró que la información vertida en la tabla comparativa fue errónea, entonces el actor no cumplió diligentemente sus funciones debido a que la oferta del proveedor al que se le realizó la adjudicación no cumplía con las especificaciones establecidas en las bases de la licitación. El planteamiento expuesto es infundado. Del artículo 73 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado se desprende la obligación a cargo de las dependencias, entidades u órganos de administración solicitantes dentro de un procedimiento de licitación pública de elaborar una tabla comparativa de los aspectos técnicos específicos de las ofertas realizadas, indicando cuáles cumplen y cuáles no.
Ahora, aunque la citada obligación está asignada genéricamente a las dependencias, entidades u órganos administrativos solicitantes, lo cierto es que solo podrá ser acatada de manera concreta por las personas que elaboren la tabla comparativa. Por ende, el incumplimiento al deber en cuestión solo deberá reprocharse a quien materialmente elabore la tabla comparativa, mas no a las personas que hayan intervenido en su revisión o autorización. Lo anterior es así porque, en atención al principio de tipicidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, cuando cierta disposición normativa establezca una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por la persona imputada debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía o por mayoría de razón. Así pues, considerar que en el contexto del artículo 73 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado, por elaborar también debe entenderse autorizar la tabla comparativa, como sostiene la autoridad recurrente en su escrito impugnativo, implicaría aplicar analógicamente dicho precepto normativo en el caso concreto y, por ende, una violación al principio de tipicidad. En este orden de ideas, la conducta reprochada al actor no constituye una infracción a la obligación contenida en el aludido artículo 73, habida cuenta que no se le imputó haber elaborado la tabla comparativa que erróneamente indicaba que una oferta cumplía con los requisitos técnicos exigidos, sino haberla autorizado, lo cual evidentemente no concuerda con la hipótesis descrita en la citada porción normativa. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto expuesto y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 17/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 106/21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 106/21, interpuesto por el director de investigación B de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 114/2019. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la resolución, en la que se determinó la responsabilidad administrativa de la actora porque el procedimiento respectivo se sustanció incorrectamente conforme a la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. La autoridad inconforme aduce, en su expresión de agravios, que la sala no tomó en cuenta que existe evidencia de que la entonces Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial recabó las pruebas necesarias para determinar el inicio del procedimiento. Sostiene que existe la presunción de una investigación llevada a cabo por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, porque en el acuerdo mediante el cual se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa se hace referencia a las constancias de un expediente iniciado por la Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial. Además, la autoridad inconforme asevera que no se valoró adecuadamente el oficio donde el secretario general de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado señaló que a través de dicho instrumento atendía la petición formulada por la Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial, lo cual acredita que existió una investigación. Señala que no ofreció más pruebas relacionadas con la investigación porque ese tema no formaba parte de la litis. Los argumentos expuestos son infundados.
La abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, en sus artículos 33 bis, 47 primer párrafo y 48 primer párrafo, concibe la investigación como una fase que no necesariamente precederá al procedimiento de responsabilidad administrativa, pues el órgano de control la realizará cuando la queja o denuncia carezca de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad. Desde luego, lo anterior implica una obligación a cargo del órgano de control consistente en emitir un acto donde determine que una queja o denuncia carece de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad y ordene la práctica de una investigación, pues solo de ese modo habrá certeza jurídica del inicio de la investigación y las diligencias que al respecto se realicen contará con el soporte jurídico necesario para reconocer su validez. En este contexto, no puede considerarse que en el caso se haya llevado a cabo una investigación en términos del artículo 33 bis de la ley abrogada. Del análisis al expediente de origen se advierte que la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa se debió al oficio a través del cual la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Gobierno solicitó a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas que proveyera la sustanciación de los procedimientos administrativos en contra de la actora y de otra servidora pública. Ello debido a una resolución emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Sin embargo, no existe constancia del acuerdo en el que se haya determinado que la información proporcionada por la subsecretaría era insuficiente para sustentar la presunción de responsabilidad y en el que además se haya ordenado la investigación correspondiente. Ahora, si bien se acreditó que el secretario general de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado atendió la petición formulada por la Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial, remitiéndole copia certificada del expediente seguido en esa instancia, lo cierto es que no se hace alusión a alguna investigación. Por otro lado, aunque en el acuerdo de instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa se menciona un expediente iniciado por la Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial con motivo del oficio suscrito por la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, lo relevante es que tampoco se hace referencia a alguna investigación precedente ni obre el acto donde se haya iniciado el citado expediente. Así que no existe certeza jurídica de que corresponda a una investigación. La trascendencia que en el caso tiene el acto donde se hubiera determinado que la denuncia presentada carecía de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad y se hubiera ordenado la práctica de una investigación, radica en que solo un acto emitido en esos términos y las diligencias respectivas habrían permitido afirmar que el procedimiento de responsabilidad administrativa estuvo precedido de una investigación y se justificaría que el trámite se haya seguido conforme a la abrogada ley. Finalmente, desde la demanda, la actora negó que se hubiera efectuado una investigación antes de que se sustanciara el procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que la autoridad inconforme estuvo en posibilidad de ofrecer las constancias de la investigación que refiere lo que no hizo. Así pues, como no se acreditó que el procedimiento de responsabilidad administrativa hubiera estado precedido de una investigación antes del 19 de julio de 2017, entonces fue correcta la decisión de la Sala respecto a que en el caso no resultaba aplicable la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 106, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 79, diagonal 21 PL, listado como
Noveno punto del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Inicio con la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome así al TOCA 79/21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto desautorizada en contra del acuerdo dictado por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1/2021 en la modalidad de juicio en línea, en el cual se determinó negar la suspensión solicitada. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo, juicio de nulidad, señalando como actos controvertidos el estudio de compatibilidad urbanística, la manifestación de impacto ambiental, la evaluación de compatibilidad, la constancia de factibilidad, el permiso de uso de suelo, el dictamen de congruencia, la carta de no inconveniente, la licencia de urbanización, el permiso de venta, la carta de factibilidad con el organismo operador del servicio de agua potable y alcantarillado Zapasma, el convenio con este organismo y adendum, en su caso estos actos de forma enunciativa, no limitativa, acordados, emitidos, autorizados o convenidos por las autoridades demandadas para la nueva construcción del fraccionamiento habitacional de interés social mixto, horizontal y vertical y de usos mixtos compatibles C2, S2, comercios y servicios de intensidad media, C3, S3, comercio y servicios de intensidad alta, EU, equipamiento urbano, IP, parques y jardines denominados jardines de Allende, pues se considera que le ocasiona afectación todo acto derivado que sea la base o sustento de proyecto hidráulico que incluye la construcción de un cárcamo de bombeo de aguas negras atrás de su casa habitación, la construcción del cárcamo de bombeo de aguas negras atrás de su casa habitación, el cual forma parte del proyecto hidráulico del nuevo fraccionamiento. La negativa ficta recaída a su escrito de petición para la eliminación de la construcción del cárcamo de bombeo de aguas. Mediante el escrito inicial de demanda, la parte actora solicitó la suspensión. Por su parte, la sala, en el acuerdo que se revisa, la magistrada determinó negar la suspensión solicitada, ya que se contravendrían disposiciones de orden público, explicó la titular de la sala, después de transcribir el contenido del artículo 1 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato y del artículo 1 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato, que las disposiciones tienen a la protección de interés social y orden público, pues con ello se pretende establecer las disposiciones en materia del manejo de residuos a través de medidas que contribuyan a propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como regular las acciones tendientes a proteger el ambiente en el estado de Guanajuato, lo que implica, dijo la ACUO, se trata de normas que contienen disposiciones de interés social y orden público, pues su finalidad es la de tutelar el derecho humano a un ambiente sano, consagrado en el artículo 4 de la Constitución General de la República. Por ende, sostuvo la sala de origen que la concesión de la medida cautelar en contra de que se suspenda la construcción del cárcamo de bombeo de aguas negras, correspondientes a la obra de adecuación realizadas para el fraccionamiento, contravendría disposiciones de orden público que tienen como fin tener un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la comunidad, así como el adecuado uso de los recursos y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. Añadió la magistrada que en caso de concederse la medida suspensional, la misma seguiría perjuicio al interés social, pues puede presumirse la afectación a la salud de los habitantes del fraccionamiento ya citado y del propio actor y sus vecinos si se quedan estancadas las aguas negras generadas en el fraccionamiento y no se extraen a través del mecanismo pertinente. Inconforme con el acuerdo emitido, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de este pleno resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Lo explico. Expone la parte actora hoy recurrente que la decisión de la magistrada fue incorrecta, ya que aún no hay personas viviendo en el fraccionamiento. Por ende, no habrá afectación o contaminación ni para los compradores de buena fe ni para los que actualmente residimos cerca de la construcción del citado cárcamo. Por ello, resulta indispensable, argumenta la parte inconforme, mantener las cosas en el estado en el que se encuentran, hasta en tanto se resuelva en definitiva si es legal o no es legal su construcción y en su caso se determine también sobre la legalidad o ilegalidad de los permisos, licencias, autorizaciones, factibilidades
o convenios otorgados o concedidos o firmados por las autoridades demandadas. Aduce la parte accionante que, contrario a las apreciaciones de la sala, se contravienen disposiciones de orden público y si se permite la continuación de los trabajos del cárcamo, al no tener actualmente la certeza de que la construcción de dicho cárcamo reúne y cumple a cabalidad con todos los requisitos legales que se requieren para una obra de tanto impacto en la salud y en el medio ambiente, refiere a la parte demandante que aún no hay nadie habitando en el fraccionamiento, por ello es suficiente y demás indispensable considerar el perjuicio que se reclama por parte del justiciable en calidad de vecino, pues será él y su familia quienes resentirán de manera directa los daños de la construcción de un cárcamo de bombeo de aguas negras tan cerca de su casa habitación. Daños que fueron expuestos de forma clara en la demanda y que además solo en sentencia definitiva será determinada la ilegalidad o no de los actos administrativos impugnados en el de origen, entre ellos la construcción del cárcamo. Asimismo, la parte recurrente alega, en términos generales, que la decisión de la CUO le causa perjuicio en virtud de que debe tomarse en consideración el derecho humano a un medio ambiente sano, conforme a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como las directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Directrices de Bali, las cuales se mencionan que desde el 2010 el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente las adoptó para ayudar a los gobiernos nacionales a poner el principio 10 de la Declaración de Río en acción al facilitar un amplio acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia de medio ambiente. Finalmente, sostiene la recurrente que de negarse la suspensión sería imposible restituirle el goce del derecho público subjetivo que estima violado, así como le negaría la más estricta protección en materia de derechos humanos inherentes a su persona, principalmente los que aluden al derecho a un ambiente sano. Asimismo, la parte actora invoca a su favor diversas tesis de rubros relacionadas con el medio ambiente. Pues bien, tales argumentos a juicio de este tribunal en pleno resultan ineficaces en el caso tal y como lo dijo la tercera sala. En el caso particular, la parte actora solicita la suspensión para el efecto de mantener las cosas en el estado en el que se encuentran. Eso es para que se suspenda la construcción del cárcamo de bombeo de aguas negras correspondiente a la obra de adecuación realizada para el fraccionamiento aludido. Ahora bien, en relación con lo anterior, el ZAPASMA, como es el organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, facultado para prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, al rendir su informe respecto a la suspensión solicitada, indicó lo siguiente: si se detiene y no se lleva a cabo la construcción del cárcamo, habría grandes perjuicios al interés social, toda vez que el cárcamo que se está construyendo es para la extracción de aguas negras que se acumulen en ese fraccionamiento y que a su vez está conectado al alcantarillado sanitario municipal para su saneamiento. Asimismo, al no construirse el cárcamo, existirá afectación al orden público, toda vez que si no se realiza la construcción de este para bombear y extraer las aguas negras que se generen en dicho fraccionamiento, existirá un alto nivel de infección, siendo que las aguas negras quedarían estancadas en ese fraccionamiento. Y ahora sí habría afectación tanto para la parte actora como para todos los residentes que se encuentran habitando en esa zona. En ese mismo contexto, el ZAPASMA, al desahogar la vista del presente recurso de reclamación, destacó lo siguiente: la construcción y operación del cárcamo de bombeo es una cuestión de orden público, ya que evitará la acumulación de aguas pluviales y sanitarias, evitando con ello afectaciones a la salud y a los vecinos del desarrollo habitacional, por evitarse la acumulación y concentración de aguas residuales, siendo este un servicio público que, de suspenderse su construcción y operación, se estaría causando un perjuicio a la población beneficiada, así como la comunidad en general, ya que una acumulación de aguas residuales implicaría riesgos sanitarios, siendo de orden público la sanidad de la población. En ese orden de ideas, la construcción del cárcamo de bombeo de aguas residuales correspondiente a la obra de adecuación realizadas para el fraccionamiento referido es un acto que, de paralizarse, afectaría al orden público e interés social, ya que ese tipo de construcción evitaría la acumulación de aguas pluviales y sanitarias, evitando con ello afectaciones a la salud y a los vecinos del desarrollo habitacional. Por tal motivo, su realización, desde luego, que actualiza el concepto de interés social, pues se hace un beneficio de la propia colectividad al construir una obra que reporta a la sociedad una ventaja o provecho o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien le evita un trastorno o un mal público, ya que se recuerda,
El derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la persona previsto por el cuarto de la Constitución General de la República tiene múltiples manifestaciones que impactan en todas las materias relacionadas con el hombre como especie. Esto es, resulta claro que el ambiente en su definición más básica comprende todo lo que rodea a la persona en cuanto a aspectos de la naturaleza necesarios para su sobrevivencia como especie, por lo que no puede desconocerse que el aire, la tierra y el agua son los elementos indispensables para mantener la vida del ser humano. Así, el derecho fundamental mencionado tiene como obligación correlativa para el Estado garantizar su efectividad con normas y actos que tienden a protegerlo en aras del bien colectivo. En estas condiciones, un maltratamiento de aguas residuales repercutirá en la salud y el bienestar de las personas, por lo que es obligación de la autoridad realizar actos que tiendan a prevenir, mitigar o compensar el daño ocasionado al ambiente y particularmente al aire o al agua, como ocurre con las medidas que lleva a cabo un organismo operador, en este caso el cárcamo de bombeo, evitará la acumulación de aguas pluviales y sanitarias, evitando con ello afectaciones a la salud y a los vecinos del desarrollo habitacional. No pasa desapercibido el argumento de la recurrente con respecto a que aún no hay personas viviendo en el fraccionamiento. Por ende, indica la parte inconforme que no habrá afectación o contaminación ni para los compradores de buena fe. Empero, lo relevante en el caso es que el cárcamo de aguas no solamente tiende a dar tratamiento a las aguas negras generadas por los habitantes del fraccionamiento, ya que se menciona que evitará la acumulación de las aguas pluviales y sanitarias. Y el diccionario de la Real Academia Española, así como el diccionario panhispánico del español jurídico, con respecto a dicha acepción de aguas pluviales, hace referencia a aguas de lluvia, lo que implica que lo relevante es que no solamente el cárcamo funciona como motivo de la existencia de habitantes en el fraccionamiento, pues evita en la zona en general la acumulación de las aguas pluviales y sanitarias, indicando al organismo aludido que el cárcamo de bombeo multireferido tiene como finalidad la extracción de aguas negras y con ello evitar que se acumule, toda vez que se encuentra conectado al alcantarillado sanitario municipal para su saneamiento, lo que implica que a la fecha ya se encuentra funcionando, por tanto su paralización generaría un mal a la población. Por tanto, conforme a lo anterior, se puede concluir que la construcción que da tratamiento a las aguas residuales originaría un beneficio a la colectividad, del cual prevalece el interés de la parte actora. Si bien es verdad, la citada obra brinda condiciones esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad a la que pertenece la actora, al prestar servicios ambientales que permiten y sostienen la convivencia social para los beneficios de la zona y de sus familias, lo cierto es que con la realización de la obra que se trata se pretende completar dicho bienestar al construir un receptor de aguas pluviales residuales que, si bien es cierto para su construcción se requiere la destrucción o cambio de algunos elementos tanto naturales como físicos, también es verdad que la referida complementación es de mayor beneficio para toda la colectividad, incluida la parte actora y los beneficios y los vecinos de esa zona. Esto es, no se trata de una realización de una obra que solo afecta al entorno del fraccionamiento, sino que se trata de una obra que, como se dijo, se realizará para complementar los beneficios sociales. De ahí que ya en este momento de otorgarse las medidas cautelares en los términos y para los efectos que fue solicitada, se contravendría el interés social, pues la población en general sufriría un impacto negativo mayor en virtud de que se le privaría del beneficio de acceder a un mejor servicio que impida la afectación a la salud del propio actor y sus vecinos si se quedan estancadas las aguas negras generadas y no se extraen a través del mecanismo pertinente. Por ende, la decisión de la magistrada de decidir que de otorgarse la suspensión se afectaría a la sociedad en grado mayor que el beneficio de la parte actora de paralizar la obra, este tribunal en pleno considera acertada la decisión, ya que se estima que debe prevalecer ese interés colectivo colocado frente al del particular de la parte actora hoy recurrente. No pasa desapercibido que la parte actora hace valer motivos de disentimiento relacionados con la apariencia del buen derecho, en los que argumenta que la construcción de dicho cárcamo de bombeo de aguas negras no cumple a cabalidad con los requisitos legales que se requieren para una obra de tanto impacto en el medio ambiente. Estos agravios, a juicio de este pleno, resultan ineficaces de manera general. En efecto, tal apariencia de la existencia del derecho en un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida suspensional y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada y temeraria o muy cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una adición de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en el proceso.
Así, la apariencia del buen derecho implica que de un conocimiento superficial se determine sobre la probabilidad del derecho discutido. Sin embargo, no debe perderse de vista que previo a realizar la aludida ponderación debe atenderse que no se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, a fin de constatar si es o no susceptible de suspenderse el acto, y en todo caso, tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad de los actos. Por ende, dada la importancia de la suspensión para los efectos pretendidos por la parte actora, es evidente que a ningún resultado diverso hubiera conducido a ponderar el acto reclamado bajo la apariencia de buen derecho, si, como se precisó, atendiendo al interés social, no era procedente ordenar su suspensión, ya que de dicha suspensión como medida cautelar en el proceso se intensifica y operan todas las consecuencias del acto, y no sobre el contenido de este, que en todos los casos es materia de la sentencia definitiva que se pronuncie. A mayor abundamiento, tales argumentos no pueden ser materia del presente recurso, ya que será materia del fondo del asunto, lo que implica el análisis de la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, lo cual corresponde hacerlo a la magistrada de la tercera sala cuando dicte la sentencia que dirime el proceso de origen, con base en un conocimiento más amplio y con mayor información, ya que la medida cautelar tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis y no en la certeza de la existencia de las pretensiones del accionante del juicio de nulidad. No obstante lo anterior, las autoridades correspondientes tienen a salvo sus facultades para verificar el cumplimiento de las normas que resulten aplicables con motivo de la construcción de la obra referida. Esto es, se dejan a salvo los derechos de la parte actora para ejercer las acciones administrativas correspondientes, como por ejemplo la denuncia ante las autoridades competentes, y de igual forma, estas últimas tienen a salvo de igual manera sus atribuciones para, de ser el caso, sancionar al organismo operador por la construcción del cárcamo. En otras palabras, las consideraciones anteriormente plasmadas en este fallo no significan que este tribunal en pleno desconocen el interés superior del menor y salvaguarde sus derechos humanos, en especial los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como su salud e integridad física, así como situaciones de protección civil o inclusive de seguridad para el bienestar de la sociedad, a fin de que no sea afectado el orden público. Por tanto, evidentemente que las autoridades competentes tienen a salvo sus atribuciones para realizar las gestiones conducentes a efecto de que se lleve a cabo alguna sanción, como podría ser la clausura de la obra. Con base en lo anterior, este tribunal en pleno considera que no puede concederse la suspensión solicitada, dado que ello implicaría contravenir el interés social. Esto es, el interés de la sociedad tiene mayor jerarquía y debe prevalecer ante el interés particular, ya que de otorgarse dicha suspensión se perjudicaría a la colectividad por tener interés en la extracción de aguas negras y con ello evitar que se acumulen. Y si bien en el momento en que originalmente se solicitó la suspensión, la sala de origen estaba en posibilidades de considerar que aún la obra no estaba en un momento en el que se estuviera funcionando para que fuera posible su paralización, ya que en ese momento la construcción era de un 20%, lo cierto es que en este momento, con el desahogo de la vista realizado por la parte demandada, en donde alega cuestiones relacionadas con que se continúa construyendo, y toda vez que la obra, el cárcamo, se encuentra conectado al alcantarillado sanitario municipal para su saneamiento, este órgano colegiado advierte que la fecha ya se encuentra funcionando, por tanto su paralización generaría una afectación a la población. En ese sentido es que los motivos de disenso que se analizan resultan ineficaces. Por las consideraciones señaladas con antelación, este pleno estima que lo procedente es confirmar el acuerdo emitido por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 79/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal para el desarrollo del TOCA 132/21,
listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. Antes de ello, saludo con afecto a la señora magistrada, señores magistrados, señora secretaria general. Este punto 10º del orden del día corresponde al recurso de reclamación número 132/21, interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida el 9 de febrero de 2021 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 469, tercera sala, 20. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 19 de febrero de 2020, un ciudadano presentó una demanda en contra de la resolución negativa ficta que se configuró a la gestión formal presentada el 10 de diciembre de 2019 ante el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 9 de febrero de 2021 se sobreseyó el proceso, ya que se consideró que no se había concretado el silencio administrativo. Inconforme con la sentencia, la parte actora interpuso recurso de reclamación. El agravio que esgrimió la recurrente, donde argumenta que en el proceso administrativo de origen sí se configuró el silencio administrativo, es fundado, atentos a lo siguiente. El justiciable señala en su escrito de demanda que el 10 de diciembre de 2019 presentó escrito de solicitud al Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, para acreditar dicho extremo. Anexó a su escrito inicial la solicitud referida con fecha de recibido de 10 de diciembre de 2019. En la contestación de la demanda, la autoridad hace patente la siguiente situación. En el escrito de solicitud, que funge como acuse de recibo, no obra la firma del solicitante y por ende argumenta que la petición no puede tenerse como presentada y el silencio administrativo no pudo haberse configurado. En su ampliación de demanda, el justiciable sostiene que el escrito que entregó y se encuentra en poder del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, sí iba firmado y que dicho escrito es la base de su acción, no el acuse. Los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, reconocen el derecho humano, reconocen el derecho de acceso humano de acceso a la impartición de justicia o acceso a una tutela judicial efectiva, derecho humano que implica la obligación para los órganos jurisdiccionales de capitalizar las herramientas personales a su alcance con la finalidad de otorgar una justicia completa y expedita. A propósito de lo anterior, el artículo 50 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, numeral aplicable para el procedimiento y para el proceso administrativo, sostiene que el juzgador podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos o acordar la exhibición de cualquier documento, siempre que se estime necesario y sea conducente para el conocimiento de la verdad. Así pues, y toda vez que el justiciable señaló en su escrito de ampliación de demanda que la solicitud que entregó a la autoridad demandada sí ostentaba su firma con la finalidad de alcanzar la verdad y con apoyo en el artículo 50 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y 17 constitucional, la CUO está en la posibilidad de requerir al Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, el escrito original que el 10 de diciembre de 2019 le fue entregado. Este pleno no pasa por alto que si bien la regla general en cuanto a la carga probatoria consiste en que cada parte se encuentra obligada a acreditar sus afirmaciones, en el presente caso el justiciable debía acreditar que presentó una misiva firmada. Ante la posibilidad de que una de las partes desconozca por completo el acto que irroga un perjuicio o carezca totalmente de medios para probar su afirmación, la teoría de la carga dinámica de la prueba establece una nueva regla de distribución de la carga probatoria, en la que ésta recae sobre la parte que disponga de mayores posibilidades para producir la prueba, esto es, en función de la posesión de los medios idóneos. Y si el ayuntamiento no ha negado que se le hubiere presentado un escrito con o sin firma, se encuentran posibilidades de exhibir el mismo en el proceso y así corroborar si el mismo se encuentra firmado por la justiciable. Máxime, si existe prueba de que en un escrito de solicitud le fue
de solicitud le fue entregado. De ahí lo fundado del agravio. Por lo tanto, se propone revocar la sentencia dictada por la Sala con la finalidad siguiente: se regularice el procedimiento y solicita al Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, la exhibición del escrito que el justiciable le entregó el 10 de diciembre de 2019 y así cerciorarse si en efecto el mismo contaba o no con su firma. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia expuesta y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 132/21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 145/21 PL, listado como 11º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este punto 11º del orden del día corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 145/21 PL, interpuesto por el director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 22 de febrero de 2021 por la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 1252/cuarta sala -20. Como antecedentes, relataré que el 21 de julio de 2020, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra del acta de comparecencia de 22 de junio de 2020, mediante la cual se le determinó una sanción por la cantidad de 3,090 pesos. El asunto fue turnado a la cuarta sala, donde el 22 de febrero del año 2021 el magistrado decretó la nulidad de la sanción de referencia. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente arguye que sí fundó debidamente su competencia en el acto de molestia, es infundado, atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente, y que en el propio acto de molestia deben obrar los datos que corroboren este extremo. Ello es así, ya que el ciudadano debe percibir de la lectura del acto de molestia que efectivamente está siendo emitido por una autoridad con facultades para ello. En el acto de molestia, la autoridad demandada plasmó los siguientes preceptos legales, y cito: artículo 5, 7, 15, 27, 171, 182, 183 y 184 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, y artículo 6, fracción cuarta del Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la Ciudad de Guanajuato y su municipio. Hasta aquí la cita. No obstante lo anterior, de los preceptos legales anteriormente mencionados, no se desprende atribución alguna de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Guanajuato para la celebración de comparecencias e imposición de sanciones a propósito de la tala de árboles. De ahí que sea dable concluir que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundamentado, ya que no se observa la competencia del director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Guanajuato para imponer una sanción económica al actor, al no prever ninguna de las disposiciones normativas citadas en la resolución controvertida dicha atribución. Por lo tanto, se coincide con la Sala Quo cuando concluyó que el acto impugnado atenta contra el artículo 137, fracción 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí lo infundado del agravio. Por lo anterior, se propone en este pleno confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación
de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 145, diagonal 21 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la Sala Especializada para el Desarrollo del TOCA 163, diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición de este TOCA 163, diagonal 21, interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 16 de febrero de 2021 por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 90, diagonal segunda sala, diagonal 21. Los antecedentes del presente asunto son los siguientes. El 16 de febrero de 2021, la segunda sala emitió acuerdo donde se echó una demanda toda vez que la promovente no dio cumplimiento al requerimiento formulado inconforme con la determinación del magistrado, quien promueve, interpuso recurso de reclamación. El agravio planteado por el recurrente, donde a grandes rasgos argumenta que el autorizado sí tenía facultades para cumplir con el requerimiento formulado previo a admitir la demanda, es infundado. Atentos a lo siguiente: en el proceso administrativo, tal como lo señala el segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para el Estado y los municipios de Guanajuato, los interesados, las autoridades o representantes de ambos podrán nombrar licenciados en Derecho para que a su nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y desahoguen pruebas, promuevan incidentes, formulen alegatos e interpongan recursos, como es visible en el escrito que obra a foja 1 del sumario. La parte actora nombró autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esto es, que se facultó al autorizado nombrado para que recibiera notificaciones, hiciera promisiones de trámite, ofreciera y desahogara pruebas, promoviera incidentes, formulara alegatos e interpusiera recursos. Sin embargo, dicha autorización no tiene el alcance para facultarle a cumplimentar el requerimiento que se hizo al promovente del proceso administrativo, máxime porque el referido artículo 10 no lo estipula así. Es por ello que no puede estimar o no se puede estimar que el autorizado de la parte demandante esté facultado para dar cumplimiento al requerimiento formulado el 19 de enero de 2021, requerimiento para que exhibiera el original o copia certificada del documento con el que acredite la personalidad jurídica que ostenta, toda vez que el exhibido en la demanda corresponde a una copia simple. En ese sentido, si el artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no queda comprendida entre las atribuciones conferidas a las autoridades la de cumplir requerimientos y en la especie esto aconteció, entonces lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido al carecer el abogado autorizado de facultades para ello. Robustece lo anterior el criterio aplicado por analogía y que fue emitido por el Pleno de este tribunal, el cual señala su rubro lo siguiente, y cito: ampliación de demanda. El autorizado, en términos del primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, carece de facultad para promoverla. Hasta aquí la cita. Aunado lo anterior, es prudente advertir que la presentación de la demanda es un derecho que ostenta única y exclusivamente quien goza de interés jurídico, esto es, la persona a la que se ha vulnerado su derecho subjetivo. Luego, entonces, si la demanda no fue admitida por deficiencias en la misma y por ello se formuló requerimiento, es dable sostener que el cumplimiento a ese requerimiento, que es la demanda reformulada en sí, solo podrá ser realizado por la parte actora, ya que solo ella cuenta con el interés jurídico que señala el artículo 251, fracción primera, inciso A, del Código de la materia. Consecuentemente, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación
sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de ese honorable pleno la ponencia expuesta y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 163/21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Se informa que por el momento no hay asuntos generales que tratar. Gracias. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 24 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:10. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente. Te agradezco, María.